Esto sucederá en el capítulo 62 de la telenovela Juegos de Amor y Poder, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal y la TV. Luciana intenta todo lo posible para traer de vuelta a Francisco. Sin embargo, al notar que no responde, le grita que no puede morir aún, ya que necesita explicarle por qué terminó con la vida de sus padres. En ese momento, aparece el paramédico para continuar atendiendo a Francisco. Luego, Quirino entra diciendo que la unidad para su traslado ya está en camino. Mientras tanto, Inés informa a su hijo que si les hubiera contado lo que planeaba hacer, ellos lo habrían apoyado en encontrar otra forma de solucionar el problema. Adrián responde que no podía seguir cargando con el remordimiento, además de que ella le pidió que colgara cuando la llamó desde la fiscalía para entregarse. Inés le hace saber que no debió haberse entregado. Adrián le dice que ya no hay vuelta atrás, aunque su padre sigue echándole la culpa a su abuelo. Inés menciona que no está completamente de acuerdo con eso. Adrián argumenta que es lo más conveniente para el futuro presidente y la primera dama. Inés le asegura que cuando Enrique asuma la presidencia, podrá ayudarlo a él y a su abuelo. Adrián comenta que está sonando igual que su papá. Inés le aclara que solo desean ayudar y protegerlo. Adrián le responde que nadie lo comprende, excepto Luciana, quien fue la primera en darse cuenta de que él estaba mal. Inés se molesta y le aclara que Luciana solo les causa problemas. Más tarde, Roberto pregunta a Germán dónde está Inés. Este responde que fue a ver a su hijo. Roberto le dice que Francisco se agravó y será llevado al hospital porque, desafortunadamente, sufrió un infarto. Enrique se sorprende y responde que hace poco estaba bien. Luego, le dice a Roberto que irá a verlo, pero este lo frena y le recuerda que aún necesita hacer su declaración. Enrique le explica que ya realizó su declaración, y por eso llevó a su suegro. Además, afirma que no puede dejarlo solo, dado todo lo que ha hecho. Roberto lo elogia por su buena humanidad, aunque le insiste en que debe declarar sobre el caso de Saldaña y el caso de Capital Creciente. Inés sugiere a Adrián que probablemente Luciana, a quien considera desagradecida, lo forzó a entregarse. Adrián le pregunta por qué le cuesta tanto entender que fue a la fiscalía por su propia decisión, y que tanto Luciana como Patricio le hicieron ver que actuaba correctamente. Al escuchar esto, Inés pregunta si Patricio ya está al tanto. Adrián confirma que se lo contó y que Luciana lo dedujo, pero a pesar de ello, ninguno lo denunció. Por eso, le aconseja que no se enfade con su hermana, ya que solo intentó ayudarlo. Inés le pregunta si está bien en la cárcel, a lo que Adrián responde que, aunque tiene miedo, se siente más tranquilo ahora que ha aceptado su culpa. En ese instante, Quirino llega y le solicita a Inés que lo acompañe, ya que su padre ha sufrido un infarto y será trasladado. Inés, impactada, le dice rápidamente a Adrián que Germán se encargará de él y se marcha. Mientras tanto, Germán interroga a Roberto sobre las acusaciones contra Francisco. Roberto responde que se le culpa de la muerte de Luciana y su fallecimiento se utilizó para encubrir a los verdaderos responsables del fraude en Capital Creciente. Enrique no puede creerlo y piensa que debe ser una mala noticia para Luciana. Roberto le aclara que sí lo es, pero que Luciana está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr justicia para sus padres. Además, le pide a Enrique que lo acompañe para que brinde su declaración. Germán pregunta si tiene alguna prueba que indique que Enrique es culpable. Roberto le recuerda que como abogado, debe saber que él solo está cumpliendo con el protocolo. Germán entiende que no puede obligarlo, así que sugiere continuar con el caso de Francisco. Enrique propone a Roberto que sea más humano y le permita ver a su suegro. Roberto acepta, aunque aclara que eventualmente tendrá que asumir las consecuencias. Enrique le pide que actúe con justicia, pero le asegura que no será responsable de nada. Inés sale de la fiscalía para encontrarse con su padre. Al acercarse a Luciana, le pregunta si se siente satisfecha por darle un infarto a su padre y traicionar a su familia. Luciana le responde que Francisco asesinó a sus padres. Inés le promete que su padre no hizo nada malo. Poco después, llega Enrique y le pide a Luciana que hablen por un momento. Luciana solicita que cualquier cosa que él quiera decir sobre las muertes de sus padres lo haga en su declaración. Enrique le dice que no ha hecho nada. Luciana no puede creer su hipocresía y se sorprende de cómo se justifica en vez de enojarse. Enrique le explica que está así porque eso fue lo que le dijo el fiscal. Luciana le exige que deje de mentir, advirtiéndole que de cualquier forma tendrá que pagar por dañar tanto a su familia como a los Saldaña. Después de esto, Enrique le ordena a Inés que se vaya con Germán mientras él se queda con Francisco.
Inés se niega y le dice que lo desea lejos de su padre. Horas más tarde, Elena le cuenta a Susie que el candidato negó todo y amenazó a Omar por acusarlo de la muerte del frijol, diciendo que esas personas ya habían planeado todo el encubrimiento. Susie, preocupada, pregunta si creen que van a culpar a Omar por la muerte de ese hombre. Elena le responde que no lo cree, porque el fiscal mencionó que Francisco Avendaño asumió la culpa. Susie dice que aún así, es necesario ver hasta dónde llega con las culpas ese hombre. Elena le dice que confía en que Roberto hará justicia y también menciona que necesita encontrar un disco duro que halló durante la mudanza. En ese instante, ve llegar a Omar, por lo que le pregunta si ha encontrado el disco duro. Omar responde que no, pero que encontró una caja llena de recuerdos de su boda. Elena le pregunta si realmente se tomó tanto tiempo por eso. Omar le responde a Elena que sintió mucha nostalgia, tanto que ni siquiera botó las fotos cuando se separaron. También le menciona que aún mantiene una imagen de ella en su billetera. Elena se siente emocionada al darse cuenta de que guardó esa foto que tanto le gustaba. Omar le confiesa que también sigue apreciando la original. Conmovida, Elena y Omar comienzan a besarse. Por otro lado, Germán le pregunta a Enrique de qué manera puede él ayudarlo si no le habla sobre lo que está ocurriendo con Francisco. Enrique le dice que Francisco le aseguró que el video que Luciana tenía en su contra ya no está. Germán le responde que no estaría tan seguro, especialmente con el fiscal Furia en la escena. Enrique exclamó que necesitan actuar de inmediato, de lo contrario, su campaña fracasará. Germán le menciona que es casi imposible, además de que tienen la declaración de Adrián, el creciente fraude de capital y ahora la muerte de los padres de Luciana. Enrique afirma que él culpará a Francisco de todo y eso lo entregará a las autoridades para ganar más apoyo en su candidatura presidencial. Germán le pregunta si realmente no está involucrado en el fraude de capital creciente. Enrique responde que no, solo que Francisco le comentó eso hace poco, aunque no sabía que él había tenido algo que ver con la muerte de los padres de Luciana. A su turno, Germán le pregunta a Enrique si hay otro secreto familiar que debería conocer. Enrique, consciente de que sí lo hay, responde de manera evasiva que no. Entonces, Germán observa que está verdaderamente preocupado por su suegro. Mientras tanto, Manolo ve las noticias donde la fiscalía arresta a Memo. Al escuchar su nombre, Fabiola se pone muy nerviosa y trata de ocultarse. Manolo la abraza con fuerza y manifiesta que Memo fue uno de los que le causó daño, pero, desafortunadamente, no tienen pruebas suficientes para demostrarlo. Al mismo tiempo, Luciana le dice a Roberto que no desea encontrarse con Enrique en este momento. Roberto le suplica que no se torture pensando en eso, porque él estará a su lado y no la dejará sola. En ese instante, Memo aparece y le ruega a Luciana que lo ayude, argumentando que no tuvo nada que ver con el accidente. Luciana le aconseja que sea honesto de una vez y que no complique más las cosas. Memo le aclara que la verdad es que su abuelo pagó a Greñas para que hiciera desaparecer el coche. Roberto ya no puede soportar más, así que le pide a Becchoia que lleve a Memo para que declare. Después de que se van, Luciana le informa a Roberto que va a visitar a su abuela y también buscará a alguien que se quede con Gaby. Roberto le pide que no se preocupe, ya que ahora están cuidando de ella, y más tarde irá a buscarla. Luciana se disculpa por preocuparse solo por su situación, sin considerar que él también tiene sus propios asuntos. Roberto le dice que ella es parte de sus asuntos porque es su familia. Al mismo tiempo, Mariana le pregunta a Germán dónde está Enrique para que ayude a Memo en este problema. Germán le responde que esa era la idea, pero Francisco decidió asumir toda la culpa, y ahora el infarto ha complicado aún más las cosas. Mariana no puede creer lo que escucha y le pregunta a Germán por qué su padre se echa la culpa. Germán responde que probablemente lo hace para proteger la candidatura de Enrique. Además, le asegura que no debe preocuparse porque él se hará cargo de todo. Mariana le aclara que su preocupación no es por lo que le suceda a su padre, en realidad, está contenta de que reciba lo que se merece. Germán se sorprende mucho al escuchar eso. Mariana le pide que no la juzgue así, ya que ambos saben que su padre no fue una buena persona y que solo le importaba Inés. Germán no puede creerlo, pero sigue diciéndole que Enrique le ordenó sacar a Memo. Por otro lado, Mariana le ruega que haga lo necesario, ya que Memo no puede soportar el aislamiento desde que su abuelo lo envió a un lugar apartado para rehabilitación. Más tarde, Germán entra en la habitación y le asegura a Memo que Adrián solo mencionó el accidente. Le aconseja que mantenga la misma versión que contó su abuelo y le recuerda que su tío ya le había indicado eso.
Mientras tanto, Victoria le comenta a Roberto y a Quirino que Memo no está bien de la cabeza, porque cuando intentó restituir algo, se volvió loco, se hizo pasar por víctima y le suplicó a Luciana, y ahora habla con Germán sin problemas. Germán le dice a Memo que Enrique solo se refirió al caso Saldaña, pero ahora resulta que Francisco está siendo acusado por la muerte de los padres de Luciana y, según Francisco, lo hizo para encubrir al verdadero responsable del fraude capital creciente. En ese instante, Roberto aparece y le pregunta a Germán si su cliente está listo para declarar. Memo le dice que está contento de ayudar, Roberto acepta y se va. Germán le solicita a Memo que no complique las cosas y que solo hable cuando él se lo pida. Por otro lado, uno de los hombres de Francisco informa a Enrique que no pudieron localizar a Diego como don Francisco había indicado, pero uno de sus chicos ya está siguiendo la pista. Enrique sugiere que uno de ellos le dio el video a Luciana. Luego, le pregunta qué hizo para recuperarlo. El hombre relata que tuvo que ir a la pensión y quitarle la USB a una chica que allí se encontraba. Enrique le pregunta si Luciana se dio cuenta, y el hombre responde que no, pero sospechan que están tomando demasiados riesgos, ya que podrían hacer desaparecer a esa chica y a Luciana. Enrique se enoja y le aconseja no involucrarse con Luciana. Además, le asegura que Francisco saldrá libre, pero a cambio necesita que él y sus hombres trabajen para él y mantengan los mismos beneficios que tenían con Francisco. El hombre acepta y dice que hablará con sus compañeros. Enrique le pide que se mantengan ocultos y pendientes de cualquier aviso. También le informa que la comunicación será a través de Germán. Más tarde, el doctor le dice a Inés que lograron estabilizar a su padre y necesitan realizar una angioplastía de inmediato. Inés le pregunta si su padre estará bien con eso, y el doctor le responde que harán todo lo posible, aunque no se puede negar que su situación es muy crítica. Mientras tanto, Patricio le dice a Luciana que ahora ya no le dan ganas de ver a Francisco. Luciana le menciona que su padrino le juró que no sabía nada de la muerte de sus padres ni del fraude, pero ella no le cree nada. Patricio le aclara que ahora mismo no le dirá nada. Por otro lado, Mariana va donde Enrique y lo saluda. Esta le pregunta por qué no está acompañando a Inés. Mariana le insinúa que ella debe estar llorando por su padre, pero a ella no le importa mucho lo que le pasa, así que le pide que hablen de su hijo. Enrique le aclara que no se va a enterar de nada nuevo puesto que Adrián los acaba de meter en otro problema. Mariana le aclara que le está hablando de Memo. Enrique le pregunta qué pasa con él, a lo que Mariana le confiesa que lo que quería decirle es que Memo es su hijo. Luciana por su parte le da la bienvenida a su abuela por haber sobrevivido. Sofía le dice que no se puede ir ahora hasta no ver limpio el nombre de su hijo. Luciana le promete que muy pronto verá limpio el nombre de su papá. De igual manera, Mariana aconseja a Enrique que se realice una prueba de ADN para confirmar que Memo también tiene su sangre. Por eso, le solicita que saque a Memo de la prisión. Enrique pregunta por qué se lo dice justo ahora, a lo que Inés responde que su padre no la dejaba hacerlo. Luego, menciona que ese día, él se fue con Inés a Buenos Aires para evitar que ella sufriera de depresión posparto. Durante ese tiempo, ella se aprovechó para hacerse una prueba de embarazo, y sin querer, su padre descubrió que habían sido amantes mientras Inés enfrentaba su depresión. Más tarde, su padre lo presionó para que deshiciera del bebé, pero ella estuvo segura de que él nunca lo sabría. Luego, Enrique inquiere sobre Mateo, y Mariana le dice que solo tuvo una interacción con él porque no le interesaba mucho. Sin embargo, como Mateo le pidió una segunda oportunidad, ella decidió tener a su hijo. Enrique recuerda que todos pensaban que Memo tenía 7 meses. Mariana le aclara que Mateo nunca se enteró, pero lamenta que su hijo no supiera que él era su padre, ya que podría haber tenido una buena vida. Al escuchar eso, Enrique le pregunta si su amor no sabe que él es su padre, a lo que Mariana responde que no. Mientras tanto, Memo expresa que no sabía que su abuelo iba a manejar la situación de esa forma, pero si se lo hubieran contado a su tío Enrique, él mismo los habría obligado a decir la verdad. Esto se debe a que su tío es una persona que haría cualquier cosa, incluso a entregar a su propia madre, para combatir la corrupción en el país. Enrique explica a Mariana que ahora no es conveniente revelar a Memo que él es su padre. Mariana le cuestiona el motivo, argumentando que ya se ha convertido en su mano derecha y que Memo comprenderá la situación. Enrique le recuerda que Memo está actualmente aislado, tal como ocurrió cuando su abuelo lo mantuvo encerrado en la clínica, alejado de todos. Mariana sugiere que quizás él teme que ella revele que fue él, y no su padre, quien protegió a Adrián y a Memo. Enrique responde que no pueden arriesgarse y le asegura que sacará a Memo de la prisión lo antes posible.
Mientras tanto, Germán ayudará a Memo a hacer que parezca una víctima y que declare que su amor por Adrián y su temor lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Mariana pregunta qué sucederá si el fiscal Furia emplea otra estrategia para mantener a su hijo en la cárcel. Enrique le asegura que eso nunca pasará, especialmente ahora que sabe que Memo es su hijo. Poco después, Luciana informa a Natalia que con un poco de tiempo y terapia, su abuela se recuperará y finalmente limpiarán el nombre de su padre. Natalia le comenta que con Francisco Avendaño en prisión, podrá reencontrarse con su familia. Luciana cambia de tema y le pregunta sobre Patricio. Natalia le responde que Patricio se sintió mal y se marchó. Luciana comprende la situación, ya que su vida y su familia están desmoronándose. En ese instante, Elena llama, Luciana le contesta y la saluda. Elena informa que ya ha encontrado el disco duro. Al escuchar esta noticia, Luciana se siente muy feliz. Natalia se une a la conversación y le dice a Elena que tienen todo el dinero de la financiera, lo que les permitiría devolver una parte a los ahorradores. Elena expresa su deseo de que esto sea posible. Luego, le menciona a Luciana que necesita hablar sobre su hijo Daniel, ya que tanto ella como Omar no saben cómo ayudarle a sentirse mejor. Luciana le responde que no sería la mejor opción por su cercanía con Adrián, pero aún así deben hacer algo al respecto. Por otro lado, Enrique le pregunta a Mariano si ha considerado el problema que enfrentará su hijo cuando descubra que le ocultó toda la verdad. También menciona que Inés no debería enterarse de esto, al menos hasta después de las elecciones. Mariana le aclara que no le importa si se entera ahora, ya que su hijo también merece su lugar. Enrique le pide que no se altere, porque si pierde las elecciones, todos estarán en peligro y Memo nunca se lo perdonará. Mariana asiente, pero subraya que necesita que él esté a su lado constantemente para compensar todos los años que la ignoró. Enrique le promete que eso sucederá y le dice que lo importante es que ella estará con él, porque ha comprendido las razones por las que se casó con el ineficaz Mateo. Mariana comenta que no tiene otra opción que confiar en él, y luego Enrique le pregunta si no planea ver a su padre. Mariana deja en claro que está de su lado y que no quiere encontrarse con Inés pretendiendo estar herida. Roberto se comunica por teléfono con su hija y le menciona que pensaba que ya se había dormido. Gaby le responde que aprovechó que Elena la cuida para pasar la noche en casa de su amiga. Roberto expresa cuánto la extraña, y Gaby le dice que debido a que no puede estar con ella, necesita que atrape a muchos villanos. Roberto le promete que eso sucederá, lo que alegra a Gaby, quien también le pide que le transmita a Luciana su cariño. Roberto le asegura que se lo dirá cuando la vea y finaliza la llamada. Victoria le pregunta a Roberto si no cree que sería prudente enviar protección para Luciana y Gaby, considerando que ahora está en un terreno arriesgado tratando de atrapar a un hombre influyente. Roberto, con confianza, le dice que están bien, pues Enrique, al buscar la presidencia, debe ser muy cauteloso. Por otro lado, Karina entra y le pregunta a Edgar qué necesita. Edgar responde que está allí como colega admirador de su trabajo y que le quiere presentar un atractivo trato. Más tarde, Enrique reitera que él y Francisco se pusieron de acuerdo para que Francisco asumiera la culpa. Inés le aclara que ya está enterada de que a Enrique le beneficia que su padre esté muerto. Enrique le pide que no diga esas tonterías y le sugiere que preste atención a lo que dirá sobre el fraude capital creciente. Inés le pregunta a qué se refiere, y Enrique le comenta que Francisco fue acusado de haber matado a los padres de Luciana. Inés, sorprendida, pregunta si su padre había recuperado la memoria. Enrique le dice que Germán y él creen que ese video llegó a la policía. Inés se preocupa y dice que su padre no podría sobrellevar estar en la cárcel. Enrique le responde que no tienen otra opción, pero le asegura que no planea abandonarlo, aunque le inquieta que él pueda verse implicado en el fraude capital creciente y en la muerte de los padres de Luciana. Inés le pregunta si realmente no conocía los secretos de su padre. Enrique le dice que no, y añade que la única forma de proteger a Adrián y a Francisco es que él gane las elecciones. Inés comienza a llorar y le dice a Enrique que él habla de su hijo y su padre de una manera que parece que no le importan. Enrique le responde que sí les importa, ya que desean ganar las elecciones para ayudarlos. Después, le solicita que al día siguiente enfrenten a los medios. Inés le responde que en este momento no puede pensar en nada porque su padre está gravemente enfermo. Enrique le explica que solo están los dos y deben arriesgarse hasta el final, de lo contrario, perderán. Poco después, Memo llega al hospital y Enrique se siente muy contento de verlo, dándole un fuerte abrazo. Luego, le comenta que el asunto relacionado con Adrián y su abuelo lo tiene muy preocupado.
Patricio aclara de inmediato que solo vino a decirle a Enrique que lo odia y lo desprecia. Por su parte, Edgar le dice a Karina que ella nunca estuvo en el evento de Enrique ni se ha presentado ante los recientes escándalos de su familia. Karina le recuerda que dejó la campaña. Edgar le dice que se nota mucho, porque es evidente que Enrique la extraña. También se pregunta por qué decidió renunciar después de haber trabajado y obtenido buenos resultados. Karina explica que fue por motivos personales. Edgar no espera que le diga más, pero desea saber si realmente cree que Francisco Avendaño es el único que encubrió el accidente de Adrián y Memo. Karina le pide que se vaya. Edgar le pregunta si no responde por lealtad o por temor. Karina no dice nada. Por otro lado, Patricio le pregunta a su padre si realmente nunca pensó en el sufrimiento que causaría a Adrián al ocultarlo del accidente, señalando que su hermano se ha vuelto dependiente de las drogas y sufre una gran culpa. Enrique admite que cometió un error, pero al saber que Adrián es el más vulnerable, hace todo lo posible para evitar que su hijo termine en la cárcel. Patricio no le da crédito, ya que cree que solo se cayó para proteger su campaña. También le pregunta si tuvo algo que ver con las muertes de Greñas y Frijol. Enrique asegura que no tiene relación alguna, pero sí se siente comprometido a proteger el honor de la familia. Más tarde, Mariana pregunta a Germán por su hijo, y él le responde que actualmente está detenido, pero que muy pronto se le otorgará la libertad bajo fianza. Mariana menciona que Enrique le prometió que lo haría todo más rápido. Germán le dice que ya está en ello, aunque Memo no ha tenido una buena actitud con él. También le aconseja que no se haga ilusiones, ya que la verdad es que a Enrique no le interesa Memo. Mariana insiste en que está equivocada, afirmando que ahora más que nunca Memo es crucial para Enrique. Mientras tanto, Enrique le asegura a Patricio que no sabía que Francisco estaba implicado en el fraude sobre el capital creciente, por lo que nunca se detuvo a pensar sobre el préstamo que le otorgó. Patricio le dice que revisó todos los préstamos y descubrió que había una gran cantidad de dinero mucho antes de que Francisco fuera su abuelo. Enrique le comunica que confió plenamente en Francisco, y gracias al dinero que recibió, trabajó arduamente para avanzar. Luego reunió los fondos y pagó el préstamo por completo. Al día siguiente, los hombres del partido le informan a Enrique que están perdiendo muchos puntos debido a los recientes acontecimientos. Enrique les asegura que no tienen de qué preocuparse, ya que no hay nada que lo relacione con las acciones de Francisco. Uno de los hombres menciona que, tras lo ocurrido, muchos representantes del partido están pidiendo su destitución. Enrique responde que no pueden destituirlo en este momento, pues esta lucha es solo suya y de nadie más. El hombre le pregunta si no se da cuenta de que todos temen que lo que se dice sea cierto. Enrique sugiere ser proactivos y comunicarse con el electorado desde ahora. Una vez que Francisco Avendaño ya no esté en el partido, debe hacerse lo necesario para ganar más votos y resolver la crisis. Más tarde, cuando él esté como presidente, sabrá cómo recompensarlos. El hombre promete respaldo, pues saben que sacarlo sería costoso. También le recuerda la magnitud de lo que está comprometiéndose. Enrique aclara que el tiempo será su aliado y pronto dará significado a cada una de sus palabras. Por otra parte, Luciana, Natalia y Victoria comentan sobre el video que señala a Francisco como el único culpable del creciente fraude capital y de las acciones de uno de sus hombres para solucionarlo. Mientras tanto, Patricio le asegura a su hermano que no lo abandonará, recordándole que entregarse fue la mejor opción para disfrutar de una vida tranquila. Adrián responde que pronto todo esto llegará a su fin, aunque sea a través de otra mentira. En ese instante, un guardia entra y le coloca las esposas a Adrián. Patricio pregunta a dónde llevarán a su hermano, y el guardia le informa que será llevado a un centro de detención juvenil. Patricio se siente incrédulo, pero anima a su hermano a ser fuertes. Más tarde, Roberto le dice a Luciana que comenzarán a buscar a los hombres de Francisco debido a su declaración. Luciana le menciona que Manolo y Natalia han conseguido el disco duro que Fabiola le dio a Tobías, y espera que puedan descubrir una forma de obtener dinero de la financiera. Roberto comenta que espera que así sea, ya que hasta ahora su padre parece ser el único responsable, aunque no hay pruebas que lo conecten con el fraude. En ese momento, Dana interrumpe y les avisa que están trasladando a Adrián al centro de detención. Al salir, Luciana se despide de su hermano, pero antes le ofrece su apoyo y le desea fuerzas. Adrián le ruega que cuide de Alexandra, quien es muy vulnerable. Luciana le asegura que cumplirá su petición y lo abraza. Roberto la aparta y le dice que la policía debe llevarse a Adrián. Si te ha gustado este avance, dale un like y suscríbete.